Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 22 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima Capital. Comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacifico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es jueves, es ya 24 de septiembre de este 2020 y saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la capital colimense a través del 98.9. También saludamos a quienes nos sintonizan en Max 105.3 allá en el Valle de Tecomán, y obviamente le damos la bienvenida a la gente que nos sigue, que nos escucha, que nos ve, que nos acompaña vía Facebook, en la transmisión en Facebook Live, en la cuenta, en esta red social de Estación Pacífico, facebook.com/es-pacífico. Desde donde sea que estén participando con nosotros en este programa, queremos comenzar dándoles las gracias con su compañía, reiterarnos su preferencia. Y bueno, nosotros de este lado del micrófono buscaremos corresponderles con un trabajo periodístico serio, con mucha información útil para ustedes, asumiendo la responsabilidad que es hablar ante pues un micrófono, ante esto que es pues un trabajo que se convierte en algo público, en algo que está totalmente abierto para el escrutinio de todas y todos ustedes. Asumimos esto con responsabilidad y nos da mucho gusto que nos estén acompañando esta mañana y que nos estén incorporando en su rutina diaria para platicar de lo que sucede en el estado de Colima y de lo que sucede en nuestro país. ¿De qué temas vamos a platicar en las próximas 2 horas que hay en el menú de este programa, por así decirlo? Bueno, seguimos con la cobertura de un tema que nos parece importante, que son los desaparecidos en nuestro país, las familias que se han quedado sin algún integrante y que no se sabe qué sucedió con ellos, que no es una tragedia que se conoce su final, que se conoce sus razones, sino que es una herida que queda abierta y vidas de alguna manera que quedan truncas, no solamente las de los desaparecidos, de las y los desaparecidos, sino de sus familiares que los están buscando. Pues el día de ayer, un grupo de familiares, de la red de familiares de personas a la Fiscalía Jalisciense para que los atiendan y los acompañen en ciertas búsquedas y en ciertos procedimientos que están ellos planteando por los indicios que tienen de dónde pudieran estar algunos de los familiares de estas personas que están desaparecidas y obviamente están buscando ya entre los muertos. Esta red de familiares pues también hace pone los reflectores en una zona del estado de Jalisco, en los límites con el estado de Colima, que parece ser pues la ruta roja de las desapariciones, un territorio complicado donde pues hay muchos indicios de que ahí están desapareciendo personas, y por esa zona es por la que se busca, por la que quieren buscarlos. Estaremos compartiéndoles en esta manifestación lo que explicaron la red de familiares de personas desaparecidas del estado de Colima, que se desplazaron a Jalisco para hacer una serie de exigencias que ya les estaremos detallando. Vamos obviamente a actualizar la pandemia, cómo va en lo local y en lo nacional. Se sumaron 49 nuevos casos confirmados y una defunción en Colima. En el país casi 5,000 nuevos casos y poquito más de 600 muertes, 601 muertes en las últimas 24 horas. Obviamente eso lo estaremos platicando con más profundidad, contextualizándolo para entender el momento de la pandemia que estamos viviendo. En temas COVID también les platicaremos pues para el segmento de jóvenes y adultos jóvenes, cómo ha pegado el COVID, qué porcentaje de los contagiados en el estado
pues son del grupo de edad de entre los 20 y los 40 años. En el ámbito nacional retomaremos algo de lo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante una pregunta que se le hizo ayer en la conferencia mañanera respecto a un delegado en específico, el de Guerrero, pero que, a raíz de esa pregunta se hizo un planteamiento que tiene implicaciones para lo político también en el ámbito local. Habla de fechas y de intenciones de los servidores públicos federales de participar en los procesos electorales, de cuando él plantearía, más allá de lo que dice la legislación, él plantearía que deben separarse de la administración pública federal. Ya estaremos platicando de esto dicho en la mañanera. Hay algunos otros temas: la inauguración de la Casa Colima, un espacio adquirido por el gobierno del estado en la Ciudad de México, que no es como tal pues una casa para el mandatario, para algún funcionario, sino que es un espacio para la utilización de los colimenses, tanto estudiantes que vivan que estén estudiantes colimenses que estudien allá en la Ciudad de México, empresarios que vayan a buscar algún tipo de negocio en la Ciudad de México, y también para funcionarios públicos que estén en alguna diligencia para el estado de Colima. Pues este es un espacio que podrán utilizar, y el día de ayer fue inaugurado con la presencia de algunas autoridades del ámbito capitalino y también con algunos personajes políticos y servidores públicos acá del estado de Colima, y estaremos platicando sobre ello. En cuanto a entrevistas que tendremos por ahí de las 7:45 de la mañana, charlaremos con el doctor Paul García Cobian, nefrólogo del Centro Estatal de Hemodiálisis de la Secretaría de Salud, y vamos a hablar del proceso de registro de las personas que quieren pues asumirse como donadores voluntarios de órganos. Estaremos platicando sobre ello. Después de las 8:05 de la mañana entraremos en comunicación con Arabel Jalí Mendoza, fundadora del colectivo Empoderamiento Climático, que en conjunto con otras organizaciones de ambientalistas buscan que la ampliación del puerto de Manzanillo hacia el vaso 2 de la laguna de Cuyutlán se realice de forma que se generen las menores afectaciones posibles para el medio ambiente. Es un trabajo que han estado un tema que han estado planteando con diversas autoridades. Han estado haciendo recorridos también para evaluar daños en la laguna de Cuyutlán por otros motivos, no solamente por la ampliación del puerto. Y bueno, de todo ello estaremos platicando con esta ambientalista. Y después de las 8:30 de la mañana entraremos en comunicación con la delegada del Gobierno de México en el estado de Colima, Indira Vizcaíno, y con ella charlaremos. Se nos está pasando rapidísimo este 2020 y estamos ya acercándonos pues a la época del año, al último trimestre, donde empezamos a pensar en los cierres del año. Y recordarán ustedes que en meses anteriores, al arranque de la pandemia, se tomaron algunas decisiones respecto a adelantar bimestres y demás de la entrega de recursos de algunos de los programas sociales. Y bueno, será importante entender para el cierre del año cómo están organizándose en cuanto a la entrega de los programas sociales del Gobierno de México aquí en el estado de Colima, en cuanto a tiempos, y obviamente pues todo esto nos llevará también para platicar de algunos temas políticos. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros por distintas vías, que lo pueden hacer a través de la transmisión en Facebook, en la zona de comentarios, y ahí obviamente le mandamos saludos de regreso a la gente que ya nos está saludando desde ahorita, que muy amablemente nos desea buenos días. Obviamente lo mismo deseamos para ustedes. Es esta vía adecuada, los comentarios en esta transmisión de Facebook, pero también nos pueden enviar un mensaje en WhatsApp en el 312-171-0598, 312-171-0598. Ignacio Rodríguez, que nos dice: buen día, Miguel Ángel, le ponemos rostro a la voz que escuchamos siempre en la radio. Pues qué gusto que la escuche siempre, rostro a medias por el cubrebocas, y pues bueno, luego me dicen: yo pensé que estabas más ruco. Algunas personas me han dicho, pues tampoco tan jovencito, ¿verdad? En términos legales ya no soy joven,
gracias, Ignacio, por acompañarnos, por tomarte el tiempo no solamente de escucharnos, sino de pues comentarnos, ¿no? Y de con ello, en este caso no estás opinando de algún tema, pero cuando lo hagas, sin duda estos comentarios nos ayudan a enriquecer el trabajo periodístico que aquí podemos hacer. A veces la gente que está del otro lado de la bocina pues están más cerca de los hechos noticiosos y nos ayudan a poner atención en cosas que importan para nuestra sociedad. Al final lo que queremos es saber lo que está sucediendo, entenderlo para poderlo explicar, y ya que como consecuencia indirecta podamos hacer todos que cambien las cosas para bien, que mejoren las cosas, las condiciones de vida en nuestra sociedad. Gracias, Ignacio, y gracias a toda la gente que nos saluda. Estas son las vías, como les decía, también el WhatsApp, que es el 312-171-0598, que me gustaría insistir en que nos agreguen, ¿no? Que nos pongan como contacto, ¿no? Que lo guarden como Estación Pacífico, como gusten guardarlo, el contacto, y que nos envíen un mensaje vía WhatsApp para pedirnos que nos agreguen, que los agreguemos en las listas de difusión. Es la manera pues en que podemos de forma más estrecha, ¿no? O sea, de dónde nos informamos, la verdad, mucho de lo que nos envían por WhatsApp. ¿Hace cuánto que ustedes no entran directamente a un sitio web? Y no les digo que no toman un periódico, solamente pues dicen que los periódicos de aquí son producto de exportación, ¿no? Para las papayas y demás, y este tipo de cosas, para las mudanzas. Así es que vía WhatsApp podemos estar estrechamente comunicados, y los invitaría a que lo hicieran en el 312-171-0598. Pues bueno, después de estos avisos parroquiales, de haberles dicho lo ya dicho, anunciado los temas que hemos anunciado que vamos a tratar, después de una pausa que será muy breve, arrancamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Un grupo de familiares de personas desaparecidas en Colima acudieron a la glorieta de los Niños Héroes en la capital jalisciense, allá en Guadalajara, bautizada como la glorieta de las y los desaparecidos por los colectivos de búsqueda. Fueron para alzar la voz y para manifestar su intención de coordinarse con las autoridades del vecino estado de Jalisco en la materia, pues aseguran tener indicios de que algunos de sus seres queridos no localizados podrían encontrarse en municipios de aquel estado, en los municipios jaliscienses limítrofes con el estado de Colima. La presidenta de la Red de Desaparecidos en Colima, Carmen Sepúlveda, dijo que buscan seguir las huellas de entre 60 y 100 personas reportadas como no localizadas en Colima, pero que podrían haber sido llevadas a municipios jaliscienses como San Marcos, Tonila, Zapotiltic y Ciudad Guzmán. Esa es la zona en la que tienen indicios que pudieran haber terminado sus seres queridos. Pero vamos a escuchar parte de lo relatado por Carmen Sepúlveda la tarde de ayer desde la que han denominado la glorieta. Era de los Niños Héroes, ahora es de los desaparecidos. Nosotros le hemos explicado a ella que los desaparecidos de Colima y Villa de Álvarez no los encontramos nosotros, porque nosotros encontramos los desaparecidos de Tecomán, Armería y Manzanillo, que son las búsquedas de campos que hemos ido. Pero de los de nosotros de Colima y Villa de Álvarez no hemos encontrado. ¿Por qué? Porque todos apuntan que se los llevan a Tonila, al lugar donde nosotros no podemos entrar, donde no nos dan permiso de entrar. ¿Por qué? Pues porque el mismo pueblo, la misma gente, secreto a voces, que pues está bastante complicada la entrada, pues porque ahí está el cártel de Jalisco. Lo voy a decir claramente, sé que me arriesgo y arriesgo mi vida, pero no importa. Si con arriesgarme yo encontramos a todos los de mis compañeros, está perfecto. ¿Las personas consideran o tienen ustedes indicios que pudieran estar en territorio de Jalisco y que serían susceptibles de ser buscados en territorio de Jalisco? Tenemos más o menos unas 60, más o menos, pero yo creo que son más, unas 100. Es que como le digo, son desde hace 5 años, el hijo de mi compañera está desaparecido. Él salió de Colima con rumbo a Tonila y de ahí ya nos regresó, ya no supieron más nada de él. Colima se declara incompetente con la investigación y la investigación la carpeta la manda a Ciudad Guzmán.
y desde hace 5 años su carpeta está en la misma. No sabe nada de su hijo. Ahorita nada más estamos 15 familiares, no pudieron venir los demás por cuestión de pues los pasajes, del traslado, pero pues le hicimos la lucha y como les repito, casi todos los que estamos aquí porque tenemos carpetas de investigación que apuntan para el estado de Jalisco. Tonila, San Marcos, Ciudad Guzmán y Zapotiltic. Eva Verduzco, parte de esta iniciante de la red de desaparecidos en Colima, dijo que han recibido información de que mujeres jóvenes colimenses, específicamente de la comunidad de Quesería en Cuauhtémoc, son raptadas y llevadas hacia algunos municipios del sur de Jalisco, presuntamente para ser explotadas sexualmente. Relató que el 25 de julio del año pasado, una joven cuyo nombre omitió, que había desaparecido en esta localidad en abril de aquel año, la contactó a través de un celular que habría robado y le hizo saber que estaba retenida en un domicilio en el municipio de Tonila, Jalisco, donde presumía que podrían encontrarse otras mujeres. Ella estaba ahí retenida y creía que otras mujeres también podrían estar, por lo que había obviamente escuchado. Eva Verduzco compartió la información con la Comisión Nacional de Búsqueda, que a su vez informó a las autoridades de Jalisco, pero asegura que cuando éstas emprendieron acciones de búsqueda casi un mes después de que habían sido notificados, la casa en cuestión ya estaba abandonada. Esto es parte de lo que dijo la fundadora de la red de desaparecidos en Colima. No sabemos para qué se los llevan. Sí hemos detectado que hay chicas desaparecidas de la comunidad de Quesería, aproximadamente entre 23, 27 años, que probablemente sean para trata. Desde el 25 de junio del 2019, una chica que había sido desaparecida desde abril de 2019 de Queserías, se tuvo la oportunidad de poder robarse un teléfono que la tenían en cautiverio en Tonila, me mandó la ubicación, me mandaron toda la información. Yo solamente me comuniqué con CNB, la Comisión Nacional de Búsqueda me informó que pues ellos iban a pasar todo a las autoridades de Jalisco. Sí supimos que les habían pasado la información a las autoridades de aquí de Jalisco, pero que desafortunadamente cuando Jalisco accionó ya no había nadie en esa casa. Estaba embarazada, ya le faltaban 2 semanas para aliviarse, no sabía qué iban a hacer con ella y ella sospechaba que en la casa que estaba había más chicas porque escuchaba chicas gritar. Y sigue desaparecida, pero la mamá nunca ha denunciado. ¿Qué edad tenía ella? Ella tenía 19 años, ahorita tiene 20 y sigue desaparecida, no. Eva puntualizó que es gracias a llamadas anónimas que han sido enterados de la relevancia de la zona sur del estado de Jalisco, de la relevancia que podría tener para dar con el paradero de sus seres queridos. Eva Verduzco busca a su hermano, a David Verduzco de la Cruz. La noche del 21 de mayo del 2017 paseaba con sus amigos en un coche, salieron a buscar unas cervezas en el municipio de Villa de Álvarez y desde entonces no sabe más de ellos. Eran 3 jóvenes, si no me equivoco, incluso uno de ellos se dedicaba, trabajaba en una empresa que hace productos congelados, paletas y esto que se venden en tiendas de conveniencia. Otro también tenía un trabajo similar y pues obviamente recuerdo bien este caso porque tuve la oportunidad de conocer a la madre de uno de ellos y pues vidas que quedan truncas y no se imaginan la cantidad de cosas que hacen en estas búsquedas, incluso cosas que tal vez en otra situación pues nunca considerarían, ¿no? De ir con gente que le asegura que se comunica con espíritus y este tipo de cosas son a las que terminan recurriendo en su desesperación ante pues no saber qué ocurrió con sus hijos. Se debaten entre si estar convencidas de que ya perdieron la vida y que solamente pues están buscando sus restos para poder cerrar ese ciclo, o a veces pues tener la esperanza porque han escuchado algunas historias de campamentos donde de alguna manera esclavizan a los jóvenes para hacer trabajos para la delincuencia organizada, o si se habrá ido a la Unión Americana porque se hartó de aquí, y cosas de este tipo pues son las que en las madres de los desaparecidos, en los padres, pues se mantienen en la mente y que dejan de alguna manera imposibilitan que puedan
seguir con su vida con cierta paz, ¿no? Que puedan encontrar la paz para seguir adelante. La red de desaparecidos en Colima pidió la colaboración de la fiscal especializada en personas desaparecidas en Jalisco, su nombre es Blanca Trujillo, para que les brinde acompañamiento y puedan realizar búsquedas en los límites entre ambos estados. Carmen Sepúlveda detalló que en mayo del año pasado, y gracias a la mediación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tuvieron la oportunidad de reunirse con la fiscal especializada jalisciense en sus oficinas en Guadalajara, pero desde entonces no se ha concretado absolutamente ninguna acción de parte de la autoridad jalisciense, es lo que están denunciando. Carmen Sepúlveda busca a su hijo, Carlos Donaldo Campos Sepúlveda. El joven salió de su domicilio en Villa de Álvarez la tarde del 22 de agosto de este año para ir a recoger del 2018, para ir a recoger unos lentes. Donaldo, como le decía de cariño su mamá, no le decía Carlos Donaldo, le decía solamente Donaldo, viajaba en la motocicleta de su papá ese día, el mismo día que sus familiares dejaron de saber de él. Carmen Sepúlveda aseguró que perciben una actitud negativa por parte de esta funcionaria, quien en reiteradas ocasiones les ha solicitado ubicaciones exactas, coordenadas y nombres de presuntos responsables de la desaparición de sus seres queridos para dar inicio con las búsquedas. Es decir, casi preséntame al responsable y ve ahí exactamente y entonces sí te puedo acompañar, ¿no? Cuando obviamente las cosas pues no son así. Colima registró hasta agosto del presente año un total de 1,238 personas desaparecidas y una tasa de 157.7 casos por cada 100,000 habitantes, la segunda más elevada de este tipo de delitos a nivel nacional, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas procesados por la organización civil. El think tank México Evalúa. La explosión de desapariciones en nuestro país y en nuestro estado, pues es otro de los capítulos de la crisis de violencia que estamos viviendo, que en el caso de Colima nos ubica desde 2016 con los mayores niveles proporcionales de violencia homicida en todo el país. Es otra cara, seguramente inflaría más las cifras, ¿no? Aumentaría las cifras de violencia homicida, porque la mayoría de los desaparecidos lamentablemente están muertos y fueron asesinados, y pues es otra cara de la misma crisis de violencia. Hay elementos importantes que están poniendo sobre la mesa los familiares de los desaparecidos. Dicen, los que sí encontramos aquí en el estado de Colima son los que desaparecen de la zona de costa, de la zona metropolitana de la capital colimense. Tiene que ver seguramente con los territorios en los que quienes desaparecen personas aquí se sienten con mayor control, con mayor confianza, pues se lo están llevando a la parte limítrofe con el estado de Jalisco. Hacen señalamientos sobre algunos municipios y aquí debería también buscarse que las autoridades colimenses apoyen a estos conciudadanos para que las autoridades jaliscienses respondan, porque aquí se requiere, pues lo que están planteando específico es el acompañamiento para las búsquedas en estos municipios de las autoridades jaliscienses y no están recibiendo ese apoyo. Me parece que no es mucho pedir, ¿no? Tienen indicios, tienen algunas zonas, tienen algunos elementos, que la autoridad los acompañe, que les ayude a verificarlos, que organice jornadas de búsqueda. O sea, no es mucho pedir, me parece que no es mucho pedir. Me parece que es tratar con dignidad a las personas desaparecidas y que es tratar con dignidad a sus familiares, porque no queremos estar y podemos estar, dado el clima generalizado de violencia que vivimos, podemos estar en esa situación y no tendríamos que estar en esos zapatos para poder empatizar con esa causa y que las autoridades, a las cuales les pagamos para que hagan su chamba, pues puedan empatizar con esta gente y ayudarles en cosas muy básicas que están pidiendo, que es pues continuar la búsqueda siguiendo los indicios que tienen. Hasta ahí dejo este tema por el momento. Obviamente es un tema que, como ustedes habrán escuchado, es de interés del equipo de Estación Pacífico y al cual le estaremos dando seguimiento de manera puntual. Así es que hacemos una pausa y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, ¿qué hay que actualizar sobre la pandemia de COVID en nuestro estado y en nuestro país? Comencemos con el ámbito nacional, comencemos con
lo que ha sucedido en el ámbito nacional en las últimas 24 horas. Se reportaron en las últimas 24 horas 4.786 nuevos casos, con los cuales acumulamos 710.049 casos confirmados a lo largo de la pandemia. Se estima que el 5% de ellos se encuentran activos. Estamos hablando de 33.489. Hay otros 82.549 casos en la categoría de sospechosos que están esperando ser confirmados o ser descartados. Se sumaron el día de ayer también 601 decesos, con los cuales estamos llegando prácticamente a 75,000 defunciones por este padecimiento. Si quieren el número preciso, es 74,949 fallecidas y fallecidos por esta causa en lo que va de la pandemia. Se puede ver la tendencia, sigue una tendencia a la baja, sin embargo, pues obviamente hay que estar muy atentos porque pues todavía no es completamente claro la pendiente de esa curva, la velocidad con la que está decreciendo la pandemia, ¿no? O sea, obviamente no hay un crecimiento, eso es claro en el ámbito nacional, sin embargo, el ritmo de decrecimiento quizás no es el que quisiéramos todos. Y en el ámbito estatal se reportaron 49 casos positivos de COVID y una defunción más el día de ayer, así lo informó la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado. Con esto hay en la entidad 4.520 casos acumulados y 551 muertes desde el inicio de la pandemia. También se detalló que este deceso que se acumuló el día de ayer ocurrió en un hombre de 56 años de edad originario del municipio de Tecomán. Fueron 22 las mujeres que dieron positivo a SARS-CoV-2 y 27 los hombres. En las mujeres son mujeres con edades que van de los 25 hasta más de 65 años de edad. De estas 22 mujeres, 17 están en tratamiento ambulatorio, 3 fueron hospitalizadas y son consideradas pacientes graves y 2 fueron hospitalizadas pero son consideradas pues pacientes no en condición de gravedad. Además, pues les decía, 27 hombres que van sus edades de los 15 a más de 65 años de edad. De estos 27, 23 reciben atención ambulatoria y 4 fueron hospitalizados y son considerados pacientes graves. Por municipio de residencia, de los casos del día de ayer, de los 49 casos, 12 pacientes son de Tecomán, 10 son de Colima, 10 son de Villa de Álvarez, 7 son de Manzanillo, 4 de Armería, 3 de Cuauhtémoc, 2 de Coquimatlán y una mujer de Minatitlán. Hay en el estado 145 casos sospechosos, de los cuales 120 están en aislamiento preventivo en sus hogares, 19 están hospitalizados y la cifra de fallecidos sin el resultado del laboratorio es de 6 personas. Se han descartado 3.200 pruebas como negativas, 3.199. Manzanillo es el municipio con más contagios reportados por COVID. El que menos tiene es Minatitlán con 36. Manzanillo tiene también la mayor cantidad de defunciones, tiene 201. El municipio que menos tiene son tanto Ixtlahuacán como Minatitlán, que tienen 4. ¿Cuántos casos están activos? De los 4.520, 371 casos están activos. Colima es el que más casos activos tiene con 96. Manzanillo le sigue con 94. Villa de Álvarez muy cerca con 92. Tecomán en cuarta posición con 53. Quienes menos casos activos tienen son Minatitlán, Ixtlahuacán y Coquimatlán, que tienen 5 casos activos cada uno de estos municipios. Esta es la actualización de la pandemia en el estado de Colima y en el país. Y en la videoconferencia del día de ayer se informó que de los 4.471 casos confirmados reportados hasta el martes por COVID en Colima, cerca del 40% corresponde a adultos jóvenes de entre 20 y 40 años de edad, un sector de la población colimense que, dice la autoridad, pues es el que mayor movilidad ha tenido en la pandemia, de acuerdo con la información que tiene la propia Secretaría de Salud. La titular de esta dependencia, Leticia Delgado, dio a conocer que las personas de entre 20 y 40 años de edad en Colima también se han visto severamente afectadas por el COVID. Se tiene registro de pacientes con comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad y tabaquismo, que incluso han fallecido por este padecimiento. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la funcionaria estatal el día de ayer en esta videoconferencia. ¿Qué está pasando con los casos presentados entre los 20 y 40 años de vida? Esta pregunta la planteamos toda vez que esta etapa es la de mayor movilidad y representa el 40.1%
del total de casos registrados como positivos al COVID-19. Del total registrado en el estado, el 22.3% son varones que están comprendidos entre un grupo de 20 a 40 años de edad. En estos casos se ha detectado que las 4 principales comorbilidades que afectan a este grupo son la obesidad, la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo. La Secretaría de Salud en el estado aseguró que se tienen registrados 26 fallecimientos por COVID en personas de este grupo de edad, de entre 20 y 40 años, de los cuales 18 se presentaron en pacientes hombres, 8 en mujeres, y bueno, contaban con antecedentes relacionados con estas comorbilidades que ya les mencionamos. Y el día de ayer el gobernador Ignacio Peralta inauguró en la Ciudad de México la Casa Colima, lo que han definido como un patrimonio del Estado que será utilizado por colimenses que radiquen en la Ciudad de México o que acudan con fines de trabajo, de negocio o de estudio. En este evento, en su mensaje en la inauguración, el gobernador destacó que la Casa Colima tiene un espacio que fue diseñado para que estudiantes puedan acudir a recibir clases en línea o a hacer ahí sus tareas. También se tienen oficinas y salas de juntas que podrán ser utilizadas por empresarios colimenses, funcionarios de los 3 órdenes de gobierno y representantes populares que puedan sostener reuniones de trabajo, realizar labores de oficina o gestiones en beneficio de Colima. En la parte superior de esta Casa Colima se cuenta con un espacio, informó la autoridad estatal, en donde pueden llevarse a cabo eventos de promoción turística de Colima o de promoción cultural. Tras el corte de listón y un breve recorrido por Casa Colima en este evento de inauguración, el gobernador indicó que al arrancar su administración pues se percataron que el gobierno del estado tenía un departamento en la Ciudad de México que era propiedad del estado, pero que estaba en posesión de particulares. Tras un procedimiento legal se recuperó el departamento y se usó como representación de Colima en la capital del país. Sin embargo, con el sismo de hace 3 años sufrió daños estructurales, se optó por venderlo mediante una subasta pública en la cual se vendió en un precio superior al avalúo que se le había realizado. Con estos recursos se pagó parte de la nueva Casa Colima, que está pues en la calle Gutenberg, en el número 176, casi llegando a la esquina de la avenida de Thiers, ¿no? Con la que bajas como para llegar a Reforma. Gutenberg casi en esa esquina, en la colonia Anzures, en la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Además, se llevó a cabo una remodelación para adaptar los espacios y hoy se cuenta con un activo para el patrimonio estatal, pues que año con año irá incrementando su valor. Es el planteamiento del gobernador, quien también detalló que si se hubiera optado por rentar un espacio, pues habría sido dinero no recuperable. En cambio, se tiene la visión de que esta inversión no solo se cuenta con un espacio para los objetivos que ya les mencioné, sino que si el gobierno decidiera ya no continuar con este proyecto, podría vender o rentar el inmueble y no solo se recuperaría lo invertido, sino que incluso podrían pues obtenerse más recursos por la plusvalía. Al evento asistieron Víctor Hugo Romo, quien es alcalde de la delegación Miguel Hidalgo, Vidal Llerenas, de origen colimense, que es alcalde de la delegación Azcapotzalco, disculpen ustedes. Estuvo también el senador por el estado de Colima, el petista Joel Padilla, la diputada federal por Colima, la panista Liduvina Sandoval, también estuvieron presentes, el medallista olímpico, lo recordarán ustedes, el clavadista Fernando Platas, que está metido en la política, Juan Ignacio Reyes, medallista paraolímpico, Fausto Eng, quien es representante de la Universidad de Colima en la Ciudad de México, Universidad de Colima que por cierto están moviditos los ánimos políticos ahí en la Universidad de Colima por el proceso de sucesión rectoral. Enrique Betancourt, regreso al tema, presidente de la Red Nacional de Agrupaciones de Residentes de los Estados en la Ciudad de México. Estuvieron empresarios colimenses y otros invitados especiales de parte de la administración estatal. Estuvo además del gobernador Carlos Arturo Noriega, el secretario de Planeación y Finanzas. También estuvo Walter Oldenburg, secretario de Fomento Económico. Estuvo el coordinador de Comunicación Social Fernando Cruz y estuvo Juan Roberto González Becerra, quien es el representante del gobierno de Colima
en la Ciudad de México. Está este espacio, había un espacio que era un departamento. Creo que sería importante aclarar por qué razón lo tenían particulares, ¿no? Esa historia yo no me la sé, no sé si tal vez es de dominio público y yo no sé, pero ahí hay una historia que contar, porque el gobierno anterior dejó un inmueble, propiedad de la administración estatal, en control de particulares. Bueno, también lo hicieron con montón de vehículos y demás, ¿no? Es algo que no me sorprende, pero sí amerita una explicación. Y bueno, ese departamento se vendió, estaba además dañado por el sismo de 2017, se vendió y con parte de esos recursos, supongo que se tuvo que pagar algo más. Sería importante también conocer las cantidades de lo que se pagó por este espacio, y obviamente es una zona pues de mucha plusvalía, eso sí coincidimos. El tema de cuánto costó y demás pues es un tema que habría que revisar los datos. Hasta ahí dejo este tema. Vamos a hacer una pausa que será breve y continuamos. Informe 24 con... Gracias por continuar con nosotros en Informe 24 y saludo a través de la línea telefónica al doctor Paul García Cobian, nefrólogo del Centro Estatal de Hemodiálisis de la Secretaría de Salud Estatal. Doctor, muy buen día. Gracias, buenos días. Pero habla el doctor Luis Antonio Bermúdez. Ah, caray. Pues es que me habían pasado mal el dato. Luis Antonio, una disculpa por esto, en la comunicación, en la coordinación pues de las entrevistas me habían pasado este dato. Ya hasta estoy preocupado porque ya no sé si vamos a hablar del tema de donación voluntaria de órganos, que era lo que habíamos planteado. Claro que sí, agradezco. Cuéntanos un poquito pues de qué se requiere en el proceso para registrarte como donador voluntario de órganos, doctor. Bueno, este 26 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Donación y el Trasplante, entonces las entidades estamos invitando a que se registren en la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes, CENATRA. Allí hay una pestaña donde hacemos clic en donador voluntario, nos pedirán nuestro nombre, CURP, y se le otorgará un folio y una tarjeta que usted puede plastificar y traer en su cartera. Ese es el proceso. ¿Qué más incluye el proceso para registrarse? Este es el proceso. Se ha ido haciendo más sencillo, más simple, y al momento mismo que usted lo decida, que nosotros nos queramos convertir en un donador voluntario, nos registramos. Este registro es importante notificarlo a la familia, a los amigos, y queda inscrito en esta red del sistema de donación y trasplantes para que los equipos a nivel nacional conozcan la decisión. ¿Por qué es importante que más gente participe como donador voluntario de órganos? Resulta un poco obvia la pregunta, pero creo que habría que enfatizar en ello, porque pues hay mucha gente con resistencias al respecto y algunos tabúes al respecto, que ya platicaremos de ellos, pero si nos pudieras platicar de la necesidad de órganos y de lo que puede cambiar pues para otros cuando nosotros ya perdemos la vida, el que puedan ser aprovechados nuestros órganos. Claro, la necesidad es muy grande. Hay un registro de 23,000 personas aproximadamente esperando por un órgano, principalmente córnea, riñón. Aquí en el estado tenemos un cálculo estimado sobre unas 70 personas. Entonces, pues tienen la necesidad. Estuvimos parados el sistema en la pandemia prácticamente hasta que se corrigió el semáforo a naranja y ahorita algunos estados en amarillo. Entonces, ¿por qué la donación? La donación es un acto de voluntad, es un trabajo de sumar vida donando órganos para el que lo necesita, y el donador se convierte cuando tenemos una muerte encefálica. En vida es importante tomar esta decisión porque estamos en pleno uso de nuestras facultades,
podemos tener ya arriba de los 18 años hasta los 65 años y podemos generar una decisión que no tendríamos que dejarle a nuestra familia. Si es que llegamos a tener un problema que pues termine con las funciones del cerebro, y las funciones de los órganos actualmente se pueden mantener funcionando y se convierte uno en un donador. Si la muerte es, no sé cómo decirlo, pero muerte completa, pues, muerte, y no solamente una muerte cerebral, ¿los órganos ya no sirven para donación? Tenemos 3 tipos de situación: la donación en vida, tenemos la muerte por lo que es la muerte cerebral, y esta que usted menciona es por parada cardíaca. Esta podemos todavía poder donar córneas, hueso, piel. Estos órganos pueden ser útiles. Los que se toman es cuando se tiene una muerte cerebral y se puede disponer de un corazón, de un hígado, de riñones, y esto puede ayudar a salvar una vida, que es lo más importante. ¿Qué tabúes hay al respecto de la donación? ¿Qué es lo que las resistencias que en estas campañas, pues en este proceso para invitar a más gente a que se conviertan en donadores voluntarios de órganos, cuáles son las razones con las que la gente dice mejor no? Los que dicen mejor no es desinformación, es un temor a un tráfico de órganos, es un temor a que si digo que soy donador probablemente me van a dejar morir. Es una creencia falsa, porque los equipos médicos buscamos ayudar, buscamos mejorar la salud, y pues a veces no lo logramos, y a veces el sistema de salud puede mantener con vida, pero las funciones cerebrales ya no son adecuadas. Entonces, esta situación genera una gran desinformación, y yo invito a la población de Colima a que consulte la página del Centro Nacional de Trasplantes. Tenemos el portal Salud también, donde hay información al respecto, donde pueden acceder y conocer todo tipo de preguntas que puedan realizar, se les aclaran. Aquí un servidor en el Centro Estatal de Hemodiálisis pueden consultarme. Yo soy el secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes, y con mucho gusto podemos aclarar más dudas al respecto. También supongo que a veces se meten creencias religiosas o factores de este tipo para no convertirse en donadores. Mire, en esta parte es muy interesante, pero prácticamente todas las religiones, ninguna se opone directamente al trasplante. Afortunadamente, los líderes religiosos han volteado a ver esta oportunidad como una forma de tratamiento de una enfermedad que puede resultar terminal, y entonces nos han ayudado en la mayoría de las ocasiones. Sí, pero más allá de si hay como algún mandato religioso específico, pues bueno, las creencias de si todavía tengo, aunque haya muerte cerebral, puede pasar algo y me pudiera, se han dado casos y cosas de esta naturaleza que la gente cree que pudiera haber tanto un regreso a la vida, o que pudiera pues de alguna manera querer mantener su cuerpo intacto más allá de la muerte, ¿no? Claro. Aquí pues lo importante es acceder a la información. Yo insisto, el querer ser donadores parte de uno mismo. Uno puede tomar la decisión. No tener miedo. Actualmente las redes sociales pueden generar cuestiones falsas, pero hoy en día el Sistema Nacional de Trasplantes a nivel país, incluido Colima, se está trabajando en una cultura de donar altruistamente, decididamente, y los equipos de trasplante pues hacen transparente a dónde va el órgano que se elige donar,
para que las familias estén al tanto de esta situación y pues haya una confianza, haya una credibilidad. En el estado de Colima, ¿cuál es la situación de la donación de órganos? Porque el año pasado habíamos reportado pues que la donación estaba en pausa y que era por falta de infraestructura médica. ¿Cuál es la situación actual de donación de órganos en el estado? En el estado estamos ahorita reestructurando para poder reactivarnos. Estamos alrededor de un 20% tratando de formar un nuevo equipo de cirujanos de comité de trasplantes en el hospital regional, que es el que cuenta con la licencia para un trasplante de riñón y de córnea. Pero ¿se tiene la infraestructura en este momento para realizar trasplantes? En este momento no. En este momento lo que tenemos es más equipamiento para el área de terapia, pero insumos para poder hacer una procuración o un trasplante en este momento no. Hasta que estemos en semáforo amarillo, se buscará el tener el recurso para poder retomar esta actividad nuevamente, que es importante señalar, estuvimos parados el Estado hasta el año 2016 y en noviembre del 2019 retoma Colima con fuerza esta cultura de donación y volver a activarnos como Estado. Empezamos con el Centro Estatal de Trasplantes en marzo, el 2 de marzo de este año, y pues en este momento estamos apenas volviendo a comenzar con ayuda del sistema de otros estados para poder generar esta cultura de donación. Pronto espero darle buenas noticias. Doctora, a ver si te entendí bien. O sea, estaba suspendido por problemas con la propia infraestructura, ¿no? Eso ya lo habíamos reportado. Incluso veo una nota que publicamos por ahí de mayo del año pasado. Nos dices, entonces, en noviembre del año pasado, ¿reactivaron los trasplantes? ¿Se volvieron a hacer? ¿O qué es? No. Se reactiva lo que es el Consejo Estatal. Permite volver a destinar un recurso humano hacia lo que es lograr nuevamente los trasplantes. ¿Qué falta? Independientemente de la pandemia, entiendo que esto pone alguna complicación y que la concentración del sistema de salud está en la pandemia y demás, pero suponiendo que no hubiera pandemia y que estuviéramos en semáforo en verde, ¿la infraestructura con la que cuenta el Hospital Regional Universitario ahorita permite la realización de trasplantes o no? En este momento no, hay que mejorar. ¿Y no hay ningún centro médico en el estado que tenga las certificaciones o permisos para realizar trasplantes? El permiso nada más el Hospital Regional Universitario. Y entonces en ningún lugar del estado se están haciendo trasplantes. En este momento no. ¿Y qué falta para que se puedan hacer? Necesitamos un equipo de cirujanos y tener el área para poder tener allí ya un trasplante. Hay quirófanos, pero se requiere insumos y se requiere un cirujano de trasplante, que es lo que ahorita estamos reorganizando nuevamente. ¿Y es una cuestión de recursos? Es una cuestión de recurso, así es, y de estímulo al equipo médico para organizarnos y empezar a trabajar en este sentido, en llegar a lograr trasplantes nuevamente para el Estado. ¿Y cuál es el horizonte de tiempo en el que se espera que esto pueda ser restablecido? Pues nosotros estamos trabajando para que alrededor de noviembre, diciembre ya contemos con un equipo formalmente constituido. Esto nos permitirá que tengamos ya también el área, la infraestructura para poder tener ahora sí la posibilidad de concretar un trasplante. Entonces, la meta es en corto, entre noviembre y diciembre. Es muy ambicioso nuestro proyecto, pero tengo confianza en que lo vamos a lograr. Pues bueno, doctor, te agradezco muchísimo. Ojalá que quienes tienen en sus manos las decisiones necesarias para que esto se pueda reactivar, pues las tomen a la brevedad para que se pueda cumplir el cálculo que haces, ¿no? De poder reactivar esto hacia finales del año. ¿Algo que no te haya preguntado que quisieras agregar?
Pues yo agradezco la oportunidad de recordar que nuestra campaña ahorita es Suma Vida, dona órganos. Háganlo en vida, en pleno uso de nuestras facultades, regístrense, no es un proceso difícil y seamos donadores en vida, tomemos nuestra decisión. Doctor, y una disculpa ahí por el error con el nombre, Luis Antonio me dijiste, ¿verdad? Luis Antonio Bermúdez Aceves, su servidor. Y eres secretario técnico del Estatal de Trasplantes y el encargado del Centro Estatal de Hemodiálisis. Te agradezco muchísimo, doctor. Gracias y muy buen día. Gracias, buen día. Hasta luego. Hacemos una pausa. Gracias por continuar con nosotros. Pues el día de ayer en la mañanera presidencial, el presidente López Obrador dijo que quienes busquen un cargo de elección popular el próximo año deben renunciar a su puesto a más tardar a finales de octubre. Desde Palacio Nacional, ante una pregunta que iba sobre el delegado en el estado de Guerrero, el presidente dijo que debe ser a través de una renuncia definitiva, que no se permitirán licencias para evitar que haya candidaturas a la sombra del gobierno federal, aunque también dijo que bueno, si alguno no logra tener éxito en su sí podrían regresar, porque dijo pues son funcionarios que no saldrán mal vistos, porque es un derecho a aspirar a representar al pueblo, y aseveró que está seguro que quienes dejen su cargo van a ir a ayudar a sus comunidades, pues no son malas personas. Ante la tenía bastante acidez respecto al delegado en Guerrero, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, Pablo Sandoval, hizo esta aclaración que es pertinente para todos los funcionarios públicos federales que estén con la mente en alguna legítima aspiración político-electoral. Qué bien que me preguntas eso, para que yo pueda informar que todos los que tienen aspiraciones para participar como candidatos en las elecciones del año próximo tienen que abandonar el gobierno lo más pronto posible. Ya tienen que empezar cambiar de trabajo. Voy a decidirlo ya, pero muy pronto se tienen que ir los que aspiran a ocupar un cargo, porque no se puede mezclar lo partidista con el gobierno. Entonces aprovecho para ya decirles de una vez, porque a más tardar en octubre. Relevo para Durazo. ¿Sí se va en octubre? Ya dije, de todo el que aspire a finales de octubre. ¿Sí está pensando en alguien para seguridad pública? Ya hablé que a finales de octubre. Y no se van corridos, no se van mal vistos, porque es un derecho, como también lo expresó el compañero, aspirar a representar al pueblo. Y bueno, esto obviamente tendrá implicaciones y es un planteamiento pues político para quienes asuman el liderazgo del presidente López Obrador, ¿no? Como su guía, porque hay requerimientos legales dependiendo del puesto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las gubernaturas, dice, para ser gobernador a gobernador, dice el artículo 51 de nuestra Constitución local, se requiere ser, bueno, el primero que habla sobre ser colimense por nacimiento o ser, pues, mexicano, pero haber residido en el estado durante 12 años. ¿Cuándo va a tener 12 años en el estado? Estoy bromeando, obviamente. Tener por lo menos 30 años cumplidos al día de la elección, estar en pleno goce de sus derechos
inscrito en la lista nominal de electores, no poseer otra nacionalidad, tener un modo honesto de vivir, no ser ministro o ministra de algún culto religioso, no estar en servicio activo en las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad pública, a menos que se separe la función por lo menos un día antes del inicio del registro de candidatos, no ocupar la titularidad de una Secretaría de la Administración Pública, de la Consejería Jurídica, de la Fiscalía General, de la Magistratura del Supremo Tribunal de Justicia o de la Presidencia Municipal, a menos que se separe del cargo por lo menos un día antes del inicio del registro de las candidaturas. En estricto sentido, si nos fuéramos a lo que dice este artículo 51, pues ni siquiera tendrían que renunciar quienes no desempeñan alguno de estos puestos, ¿no? Podrían ser candidatos y seguir ocupando los puestos que no están mencionados ahí. Si nos vamos al espíritu de ese artículo, entenderíamos que en el ámbito local pues se tiene que renunciar a cualquier cargo público un día antes de registrarse como candidatos, al menos un día antes de registrarse como candidatos. El presidente de la República está diciendo pues en octubre, ¿no? Finales de octubre, que se separen para comenzar esto. Y quizás tiene que ver con algo de conocimiento que tiene el mandatario de los procesos internos en Morena, de las encuestas y demás, ¿no? Entiendo que por ahí va la cosa y tendrá sus implicaciones, ¿no? Aclara el presidente, no se van mal vistos, es decir, si se van, para que no empiecen a decir que se van corridos, pues se van porque hay una legítima aspiración de representar a sus respectivas comunidades y hacer bien por sus respectivas comunidades. Entonces esto pues ya lo iremos viendo en las distintas entidades y seguramente aquí también pues tendrá su impacto en el ámbito local. Vamos a hacer una pausa y seguimos con otra entrevista. Y cuando son las 8:11, 12 minutos ya, saludo a través de la línea telefónica a Arabel Ali Mendoza. Ella es fundadora del colectivo Empoderamiento Climático. Arabel, muy buen día, gracias por tomarnos la llamada. Buenos días, Miguel Ángel, con gusto. Cuéntanos un poquito, antes de hablar de temas específicos en los que están trabajando, cuéntanos un poquito de lo que hace este colectivo Empoderamiento Climático y cuál es la razón de ser del mismo. Bueno, muy bien, pues el colectivo se funda en enero del año pasado. Al inicio fue como más bien un proyecto un poquito más personal porque pues yo estaba aquí en algunas organizaciones así, pero casi no se habla de cambio climático aquí en Colima. Entonces fue una cuestión que pues me pegó mucho, ¿no? Personalmente y bueno, realmente no es perceptible el cambio climático aquí en Colima, pero pues es real, ¿no? Tenemos aquí el complejo de la termoeléctrica de Manzanillo, que es uno de los, más bien que es el más grande de todo el país, y tenemos una contaminación atmosférica muy fuerte gracias a ese complejo, pero aquí los datos pues todavía no son transparentes o la gente todavía no es perceptible ante esto. Entonces, principalmente por esta situación, pero ya viendo desde una perspectiva global, pues es fundamental la acción. Aquí en Colima, pues repito, casi no se hacía y pues salió, ¿no? No es solo eso, la idea es que, bueno, formamos parte de muchos otros colectivos, uno de ellos es Salvemos la Laguna, que es por eso el motivo por el que estamos aquí hoy. El punto es salvar pues la laguna de Cuyutlán, la laguna del Valle de las Garzas, y pues algunas de las actividades que hemos hecho. Este fin de semana tuvimos el Global Goals Jam Colima, estuvo muy bien, fue un evento internacional, simultáneo en más de 100 países, en más de 100 ciudades alrededor del mundo, estuvo el gobernador acompañándonos, estuvo en la inauguración, hubo personas de ONU también, estuvieron apoyándonos varios secretarios aquí del gobierno del estado, y pues diversos actores a nivel nacional e internacional apoyándonos, y la idea fue pues crear proyectos sociales junto con participantes de aquí de Colima, que la verdad estuvo muy muy padre. Otra de las actividades que tenemos es que pues hemos participado en las modificaciones a la ley de residuos sólidos, también creamos el reglamento de esta misma ley. A nivel nacional también estamos en diversos movimientos, como lo que es Fridays for Future México, que este fin de semana es la manifestación global por el cambio climático. También es el aniversario de la Agenda 2030 y pues más que nada el enfoque es cambio climático y desarrollo sostenible, un poquito más en juventud, pero enfocado en cambios estructurales de la política pública, porque es lo que se necesita para poder luchar contra el cambio climático, para poder
lograr ahora sí que el cambio que queremos para evitar el colapso ecológico, ¿no? Arabel, y nos decías, bueno, parte de la razón de ser del colectivo tiene que ver con el cambio climático, pero riesgos medioambientales o afectaciones medioambientales en el estado, pues hay muchas, ¿no? Y muy variadas. Claro, y justamente, pues, lo que digo, o sea, no son perceptibles. Por ejemplo, tenemos la mitad del terreno estatal concesionado a la minería, pero es algo que también la gente no sabe. Estamos en estrés hídrico. El proyecto integral del puerto de Cuyutlán es un proyecto igual de grande que el Tren Maya e incluso más, pero es algo que no se menciona o que no se ve. Todavía vivimos como que en un poquito de apatía, porque yo siento que vemos que vivimos en un estado muy verde, muy bonito. No tenemos los problemas de contaminación de otras ciudades, pero eso no significa que no existan. Y hablando ya de la laguna de Cuyutlán, ¿cuáles son los problemas que ven ahí ya presentes y, bueno, obviamente los riesgos para las ampliaciones y los proyectos portuarios de los cuales ya nos has hecho referencia? Lo que pasó ahorita fue que existe la Gaceta Ecológica, que es la plataforma de Semarnat, donde se suben los proyectos que se piensan ejecutar, que Semarnat hace pues el estudio para ver si les acepta o no. Dentro de esta gaceta nos metimos y encontramos que había un proyecto para la laguna de Cuyutlán, que fue la ampliación del patio de Tepalcates, que bueno, esto es un proyecto aislado, pero eso no significa que sea real, ¿no? Porque es como el inicio de todo, bueno, no afortunadamente, pero para lo que es toda la administración portuaria es muy difícil llegar con todo el proyecto y lanzarlo, ¿no? Se les va a hacer un caos, entonces van por partes, y este primer proyecto, que fue la ampliación del patio de Tepalcates, es el inicio de todo lo que es la mega construcción, el mega preparar el terreno y todo esto, ¿no? Y pues bueno, nosotros nos percatamos de esto el 10 de julio, hicimos la solicitud para poder pedir una consulta pública en tiempo y forma, y se nos fue negada. Pero por otros actores estratégicos, que fue la diputada Rosy Vallardo, pudimos acceder a ella, pudimos en Semarnat hacer este papeleo, que bueno, de hecho sí fue un proceso muy complejo ahorita por la debilidad institucional que hay desde a nivel nacional, por los recortes presupuestales en Semarnat como a nivel estatal, pues sí ha habido ahí como una brecha, ¿no? Fue muy complicado, logramos la consulta pública, y pues este proyecto, más que nada, como repito, es el inicio. Es una modificación a 2 vías, son 5 kilómetros que quieren construir de vías ferroviarias, pero pues eso es solo como el concepto, ¿no? Todo lo que conlleva el estudio es que se encuentra principalmente al lado del Bajo 3 de la laguna de Cuyutlán, que es un sitio Ramsar, y pues textualmente el documento dice que no se encuentra cerca de una zona pues de relevancia ecológica, ¿no? Y pues como usualmente o es la costumbre de ver dentro de los proyectos, no hay una visión real sobre la conservación, sobre los mecanismos de compensación o de mitigación de los impactos a la flora, a la fauna y a la sociedad, ¿no? Porque al final de cuentas pues también es una comunidad que ha sido sumamente vulnerable por todos los proyectos que se buscan desarrollar, más aparte los pescadores y pues las comunidades aledañas, ¿no? A ver, vamos por partes, para ver si te estoy entendiendo bien. Hay un proyecto de ampliación de un patio para contenedores, ¿está ligado a lo ferroviario? Sí. En Tepalcates. En Tepalcates. Eso sí. Se percataron de ellos en la Gaceta Ecológica de Semarnat. ¿Sabes el número de la Gaceta de este año? Bueno, si no, luego lo buscamos, nada más para... Sí, no te preocupes, luego nos pasas el dato. Muy bien. Ahí se percataron de ello. ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿La aprobación de una MIA, de una manifestación de impacto ambiental? ¿Se está pidiendo un cambio de uso de suelo? ¿Qué es en términos de trámite en Semarnat, qué es lo que se está solicitando? Es una manifestación de impacto ambiental, ¿Quién lo solicita? Regional, lo solicita el promovente de Ferromex. Ferromex, ok. Ferromex tiene un proyecto ferroviario en la zona de Tepalcates y está solicitando pues la aprobación de la MIA. En el proceso de la MIA, si te entiendo bien, no soy especialista en el tema, ¿hay una posibilidad de que alguien alce la mano y diga que de esto se haga una consulta pública? Así es, nosotros hicimos esa solicitud en tiempo y forma. ¿Qué marca la ley? ¿Quién puede hacer quién puede solicitar esto? ¿Bajo qué condiciones? ¿O siempre se tiene que hacer una consulta pública? ¿Cómo funciona?
En la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se dice que cualquier persona de la comunidad puede pedir una consulta pública, pero pues es un proceso un poco complicado porque pues no es tan accesible a la población. Y se marca en esta propia ley cómo debe realizarse esta consulta pública. ¿Es algo que rutinariamente se hace en este tipo de procedimientos para aprobar una MIA? Es una posibilidad, pero sin embargo una persona tiene que solicitarlo. Entonces, pues es no siempre alguien va a ir y solicitarlo, o no siempre alguien se va a dar cuenta de que el proyecto está colgado, ¿no? Ok, y entonces al principio fueron a Semarnat, hicieron la solicitud para que se hiciera una consulta y les dijeron que no. Sí, por la debilidad institucional tuvimos que mandar correo electrónico, no hubo respuesta. También fuimos aquí a las oficinas de Semarnat y ellos comentaban que por los recortes presupuestales no tenían la posibilidad de hacer como esa comunicación con la Dirección General de Semarnat para poder hacer la solicitud de la consulta pública. Por eso acudimos a otros actores, como lo fue la diputada Rosy Vallardo, que ella, a través pues de la gestión allá en la Ciudad de México, pudo físicamente entregar esta solicitud, que también al inicio como que no se la quisieron entregar, tuvieron que meter una jurisprudencia, y pues un mes después de que era la fecha para aceptar la consulta pública, la aceptaron. Entonces, este proceso del resolutivo de la manifestación de impacto ambiental tuvo que haber terminado el 8 de septiembre, pero todavía no está concluso. Y entonces se avaló la consulta pública. ¿Cuándo se va a hacer y a quién se va a consultar? Ya fue, fue el 20 de agosto y terminó el 17 de septiembre, acaba de terminar hace unos pocos días. ¿A quién se consultó y cómo? O sea, en términos de procedimiento de la consulta, ¿cómo fue? Semarnat habilita una plataforma en línea, tú solamente entras, tienes que dar tu nombre, tu dirección y ya puedes hacer, pues ahora sí que cualquier tipo de recomendaciones, técnicas, consideraciones, medidas de mitigación, de adaptación y prevención. ¿Y sabes si hubo mucha participación? Pues nosotros estuvimos incentivándola, también como colectivo independientemente hicimos visita a la laguna de Cuyutlán, nos reunimos con actores de la sociedad civil, con ahora sí que con hasta investigadores y ahora sí que pues con varios actores estuvimos dialogando vía Zoom, vía todo, y pudimos realizar una serie de compilaciones pues de recomendaciones técnicas que entregamos a Semarnat. Entonces nosotros sí intentamos hacer este proceso independiente que para poder dar una voz, ¿no?, real. Y supongo que lo plasmado por quienes participan en la consulta es un elemento a considerar por Semarnat a la hora de hacer la evaluación de la manifestación de impacto ambiental solicitada, pero no están obligados a hacerles casos o sí, en términos legales, ¿cómo funciona? En términos legales, las recomendaciones que se emiten sí tienen que estar dentro del resolutivo que hace Semarnat, pero pues veremos qué pasa, ¿no? ¿Y cuál es el planteamiento de ustedes sobre el impacto ambiental de este proyecto de Ferromex? Principalmente es que se acepte que se encuentra dentro del sitio lagunar de Cuyutlán, porque no lo menciona textualmente, está a 360 metros del sitio Ramsar. Entonces, pues esto conlleva afectaciones directas e indirectas, además de que, principalmente son la flora y fauna al suelo, pero una de las cuestiones es que el paso de flora, el paso de fauna, la vulnerabilidad al cambio climático, ahorita acabamos de ver todas las lluvias, incluso hubo afectaciones al puerto, y que ellos no consideren la temática de la conservación y de la adaptación, pues es preocupante porque después va a haber más problemas que vayan, ¿no? Y más que nada, lo preocupante es que no se relaciona con el verdadero proyecto macro de la ampliación del puerto de Cuyutlán. Entonces, es un proyecto aislado chiquito, que al rato va a haber a la derecha otra cosa, a la izquierda otra cosa, y ya quieren llegar hasta el vaso 3, hasta el final, o ya se van a querer al vaso 4. Entonces, es el inicio del desencadenamiento de todos los otros proyectos que pueden ser. ¿El inicio de una depredación ambiental en esa zona? Exactamente.
lo que están planteando es que no se haga o que se haga con restricciones más duras en cuanto a lo que se tiene que reponer, reparar. Creo que no estoy utilizando los términos adecuados en esa zona. Es complejo, la verdad es muy complejo porque usualmente con las manifestaciones de impacto ambiental no es fácil tumbar un proyecto porque obedece a los otros instrumentos de planeación, como lo es el ordenamiento ecológico y territorial o el plan de desarrollo, ¿no? Entonces, sí lo planteamos como de, oye, pues, estás diciendo que, bueno, dentro de los instrumentos dicen como de, si genera un desequilibrio ecológico, el proyecto pues puede no llevarse a cabo, ¿no? Entonces sí lo mencionamos así, pero sabemos que es muy difícil. Entonces los planteamientos que estamos haciendo es que se haga el pago por servicios ambientales, se metan más estudios como por ejemplo avalar que no es una zona de anidación de tortugas. Estamos pidiendo que se hagan pasos de flora y fauna. Estamos pidiendo mayor monitoreo para la cuestión de las emisiones, para la cuestión de ¿cómo se llama?, de monitoreo de la flora y fauna, y más que nada que se haga esta perspectiva de cómo este proyecto va a influir realmente en todo lo que es el sistema lagunar, junto con el proyecto de la ampliación del puerto. Entonces, en términos realistas, entienden que tal vez no podrán frenarlo, que sería el ideal, ¿no? Que no hubiera una intervención en esta zona natural importante por los temas que ya nos estabas tú explicando, pero que se haga con una visión de cuidado y de reparación del medio ambiente, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, lo que comentaba de la vulnerabilidad al cambio climático, que pues también se piensa en algún momento talar parte del manglar alrededor, y esto, por ejemplo, les va a aumentar también los gastos de mantenimiento y, por ejemplo, también puede haber escurrimientos de todo el material que se use, de aceites, entre otros, ¿no? Entonces, sí es muy complejo el tumbar el proyecto, más porque, aparte, la gente en Manzanillo, pues quiere, ¿no? O sea, lo valora y lo postra como la fuente de vida de Manzanillo, pero no hay una compensación a la sociedad. Entonces sí pedimos exactamente que haya un enfoque social y también como lo hemos visto últimamente con los pescadores y las otras problemáticas que hay, porque, repito, eso solo desencadena más problemas y los hace pues mucho más grandes. En específico con este proyecto de patio de Ferromex en la zona de Tepalcates, nos decías, ¿no? En específico, ¿cuál sería la afectación ambiental? Es decir, ahí que se va a talar, que se va a afectar en el sistema lagunar, así en términos precisos. Okay, es una remoción vegetal de 2.128 árboles. Este es el cálculo, no es como que a veces no es el número real, pero es el cálculo, y son en 8.7 hectáreas. La vegetación es mayormente selva baja caducifolia, y pues hay una afectación como a 33 especies de flora y 72 especies de fauna. Va a haber una erosión al suelo porque también hay un impacto a la duna costera, ¿no? Que es el primer amortiguamiento entre el mar y el, ¿cómo se llama?, y el sitio del manglar. Hay afectaciones al paisaje, hay contaminación lumínica que va a afectar a las especies que pasan por ahí, por ejemplo las especies nocturnas o las tortugas cuando ya van al mar otra vez, que pues se ha demostrado que pues sí son severamente afectadas. Y pues también atropellamiento de especies, lo vamos a ver, lo hemos visto, y más que nada algo que nos sigue preocupando es el tema del cambio climático, porque hay remoción, pero hay remoción en un área donde esto es altamente vulnerable. Incluso el Atlas de Vulnerabilidad del Estado de Colima marca ese espacio como un lugar pues muy alto en vulnerabilidad. Pues bueno, te agradezco mucho la explicación que nos das, la detallada explicación que nos das de estos riesgos ambientales por este proyecto, del trabajo que están haciendo para que el desarrollo económico no se haga pasándole por encima al medio ambiente, y obviamente ofrecemos estos micrófonos para seguir dándole voz a estas preocupaciones ambientales, pues que al final nos afectarán a todos hoy y obviamente en el tiempo hacia adelante. Así es que, pues no sé si hay algo que no te haya preguntado que quisieras agregar. La deuda ambiental en Colima es
demasiado grande, no es perceptible, pero en Manzanillo es más. Como existe el Tren Maya, que es un megaproyecto, pues que a muchos ambientalistas nos tiene muy preocupados, este proyecto de la ampliación del puerto de Cuyutlán tendría que preocuparnos más. Y todavía tomando todos los antecedentes que han sucedido por todo el proceso y también incluso la promesa estatal, ¿no? Porque el programa de ordenamiento nos dice en el 2017 que el vaso 3 y 4 de la laguna iban a ser declarados como área natural protegida justamente para prevenir estas afectaciones, o que si se van a hacer, que tengan un correcto plan de manejo. Entonces, la deuda estatal está vigente y, pues bueno, no hay que confundirnos, ¿no? No por salvar la laguna del Valle de las Garzas, no vamos a atender la laguna de Cuyutlán, que es un tema muchísimo más grande. Y el plan de crecimiento del puerto hacia esa zona, no es que estén planteando frenarlo, sino también con la misma óptica que se haga pues con un estricto cuidado hacia el medio ambiente. Bueno, las recomendaciones internacionales sobre el cambio climático sí nos piden que hablemos ya de decrecimiento. Entonces, bueno, yo personalmente sí tengo una postura como de que no se tienen que realizar los proyectos, pero bueno, esperemos que el gobierno realmente lo considere, más porque estos proyectos son antiguos, ¿no? Son proyectos, dirían, neoliberales de hace varios sexenios. Entonces, ¿por qué hay que darle una continuidad también? Es mucha cuestión, y más que nada también es una cosa de jurisdicciones, porque es federal, es estatal, ya sabes. Pero bueno, la deuda ambiental es muy grande. Colima tiene que despertar, Colima tiene que darse cuenta que estamos en uno de los estados mayor contaminados del país y pues tomar acción. Pues bueno, te agradezco muchísimo, Arabel, tu tiempo y la información compartida con nuestro auditorio, y reitero la invitación pues para que nos cuenten del trabajo que están haciendo y de las preocupaciones ambientales que tienen. Así es que gracias y muy buen día. Hasta luego. Arabel Ali Mendoza, fundadora del colectivo Empoderamiento Climático, que nos cuenta estas preocupaciones con este proyecto de realización de un patio ferroviario en la zona de Tepalcates de Ferromex. Se hizo una consulta pública y bueno, estaremos dándole seguimiento a las decisiones que al respecto toma la Semarnat. Hacemos una pausa y continuamos. Nosotros, y saludo a través de la línea telefónica a la delegada del Gobierno de México en el estado de Colima, Indira Vizcaíno. Delegada, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, con el gusto de saludarte a ti y a todas las y los colimenses que nos escuchan. No sé si a ti te ha parecido lo mismo, pero este año como que se ha pasado demasiado rápido y de pronto pues los que tenemos algún tipo de responsabilidad, que tenemos que pensar en cierres de años, pues comenzamos a pensar en ello. Pensando en la delegación y los programas que a través de ella llegan a la sociedad colimense, recuerdo que al arranque de la pandemia se tomaron algunas decisiones respecto a dar un par de bimestres juntos, adelantarlos para que las familias pudieran o los beneficiarios pudieran hacer frente a la compleja situación que estamos viviendo por la pandemia. Después de ello, ¿cómo se van a reactivar de cara hacia el último trimestre del año, delegada? Pues básicamente son dos programas en los que se adelantaron recursos en adultos mayores y personas con discapacidad, que se adelantó hasta lo correspondiente al mes de octubre. Sin embargo, bueno, será en el mes de noviembre en el que estaremos ya cubriendo el bimestre correspondiente a noviembre-diciembre, y precisamente en el mes de noviembre, porque necesitamos ir cerrando ya este año fiscal, este año 2020, que efectivamente se ha pasado muy rápido. No sé si tenga que ver toda esta circunstancia de la pandemia. En el resto de los programas se han mantenido activos y se han mantenido vigentes. Hay muchos de ellos que los beneficiarios lo reciben directamente ya en sus tarjetas, como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que mes a mes están recibiendo sus recursos. Y en el caso de becas Benito Juárez, que son estas becas que están dirigidas a los jóvenes que están estudiando preparatoria, estamos concluyendo durante el mes de septiembre este proceso de validación del nuevo padrón con los jóvenes que se inscribieron nuevamente este ciclo escolar a la preparatoria y que por lo tanto serán beneficiarios de esta beca, que estarán recibiendo durante los próximos meses, es decir,
en el mes de octubre seguramente comenzarán a recibir ya su primer bimestre, que es el correspondiente a septiembre y octubre. ¿Y cómo ha avanzado? ¿Ya están concluidos los programas que se activaron por la pandemia, los créditos a la palabra que tenían vías para la gente que estaba en el censo del bienestar, que se habían dado de alta en el tema de las tandas, o la gente que a través de la ventanilla que abrió el IMSS? ¿Cómo van estos programas que se activaron a raíz de la pandemia? Todos los créditos que se autorizaron durante el 2020, la gran mayoría de ellos que surgieron a partir efectivamente de la pandemia, los créditos a la palabra, las tandas COVID, las tandas para el bienestar, los créditos solidarios o los créditos de empresas solidarias, todos aquellos que resultaron beneficiarios de este programa han recibido ya sus recursos, han cobrado ya este dinero, muchos de ellos incluso responsablemente ya comenzaron a abonar, porque su responsabilidad o el compromiso que asumían era comenzar a abonar a partir del cuarto mes después de haber recibido el recurso, y la verdad es que me siento contenta y gratamente sorprendida por la responsabilidad que hay en las y los colimenses que ya están cumpliendo incluso con sus primeros abonos. Por otra parte, todos aquellos que se registraron con la intención de participar de estos créditos, pues decirte que este registro se mantiene vigente para poder participar el próximo año, para que el próximo año, dentro de quienes existan como interesados en estos registros, pues se seleccione a quienes serán los beneficiarios el próximo año, pero pues eso ya será un tema que estaremos platicando y conversando más adelante. Otro programa que se activó en función de la pandemia o que se adelantó es el programa Sembrando Vida. Sembrando Vida ya estaba programado que iniciara en Colima en el año 2020, sin embargo, a razón de la pandemia, se nos indicó, se nos instruyó para acelerar todos los procesos de registro y que desde el mes de mayo las 5,000 campesinas y campesinos beneficiarios comenzaran a recibir sus 5,000 pesos mensuales, lo cual sin duda ha sido un alivio para las familias colimenses, porque recordemos que este programa va dirigido a campesinas y campesinos de las zonas rurales en donde se vive particularmente la pobreza rural. Yo insisto en que es un programa fuera de lo que eran anteriormente los programas asistencialistas, porque en este gobierno se privilegian programas que significan un empujoncito para que la gente trabajadora del estado de Colima, en este caso, pueda realmente echar a andar la producción de sus tierras. Y sinceramente me siento muy satisfecha porque hemos estado recorriendo todo el estado con este programa Sembrando Vida, que significa 25 millones mensuales que están dando la vuelta en la economía de nuestro estado, de abajo para arriba, como lo ha promovido el presidente, pero que realmente les está transformando la vida a estas familias. Pero yo estuve en Cuauhtémoc y ahí me decía un señor, a ver, Indira, yo he recibido en 4 meses más apoyo del que había recibido mi papá en toda su vida. O por ejemplo, en Manzanillo, otra señora que me decía, pues es que nosotros con este recurso estamos muy agradecidos, porque para nosotros esto significa que por lo menos vamos a poder dormir tranquilos, que no nos vamos a estar tronando los dedos porque tenemos garantizada la alimentación, las necesidades elementales de nuestra familia, de nuestros hijos. Entonces, eso es lo que significa Sembrando Vida, eso es lo que significa la Cuarta Transformación, y yo estoy empeñada en que la Cuarta Transformación se consolide en el estado de Colima. Oye, ¿qué le dirías a la gente? Me ha tocado estar en algunas sobremesas donde algunos de estos programas, incluyendo el Sembrando Vida, dicen, es indigno que se le regale a la gente dinero por no hacer nada. Entiendo que el planteamiento no es ese, ¿no? Por supuesto que no. Y primero decirte, no se está regalando el dinero. Para nosotros es estrictamente una inversión, porque, insisto, es entregar estos recursos para que ellos puedan producir su tierra, puedan hacer producir su tierra. Es lamentable, es triste que por años, por décadas, los recursos destinados al campo en nuestro estado, y esto lo saben todas las campesinas y los campesinos, estuvieron diseñados para los grandes, estuvieron diseñados para los que tienen. Y aquellos que no tienen, aquellos que tienen con trabajos 1 o 2 hectáreas de tierra, aquellos que les cuesta mucho trabajo trasladarse, incluso a hacer una solicitud a las famosas ventanillas, pues estaban condenados a jamás recibir un beneficio que les permitiera comenzar a hacer producir su pedacito de tierra del que ellos
son dueños en cada rincón de nuestro estado. Y esto es un reflejo de lo que este gobierno significa. No es el tener que estar haciendo trámites y filas y vueltas en las famosas ventanillas para que los beneficiarios fueran siempre los mismos, los que tenían, etcétera, sino que ahora tenemos un equipo de 50 técnicos que está directamente en el territorio, dispersos por todo el estado, que ellos fueron a cada comunidad, platicaron con las personas que cumplían los requisitos, los invitaron a que se registraran, les recibieron su documentación ahí mismo en sus hogares, en su comunidad, y que están permanentemente con ellos dándoles asesoramiento para garantizar que hagan producir su tierra, porque el requisito de Sembrando Vida es que ellos estén trabajando estas 2,5 hectáreas que registraron en el programa, y esto tiene una constante supervisión y acompañamiento por parte de las técnicas y de los técnicos. Entonces, es un programa que significa no las dádivas a las que estábamos acostumbrados antes, sino el recurso para que ellos puedan comenzar a hacer producir, el empujoncito que les hacía falta para que ellos sean productivos. Y esto se replica en otros programas como en las becas Benito Juárez, por ejemplo, que es también una beca para garantizar que los jóvenes no dejen de estudiar la preparatoria y que el propósito es ese. Por lo tanto, el recurso se entrega solo a quienes estén estudiando la preparatoria y solo mientras están estudiando la preparatoria. Y en o el como caso... por ejemplo, Jóvenes dime. Construyendo el Futuro, que Jóvenes Construyendo el Futuro trabaja con esa misma visión y con esa misma dinámica, que es a esos jóvenes que por alguna razón no pudieron concluir sus estudios o que habiéndolos concluido no han encontrado la oportunidad de un empleo, pues entonces lo que se les dice es: el gobierno de México, en la Cuarta Transformación, confiamos en nuestros jóvenes, confiamos en las jóvenes y en los jóvenes colimenses, y les decimos: aquí hay una oportunidad para que se capaciten, para que tengan su primer empleo, para que aprendan tal vez algún oficio o alguna actividad nueva, y que con esto les resulte mucho más sencillo incorporarse al mercado laboral. Todos los programas del gobierno de México están diseñados en función de generarles esa oportunidad que les hacía falta a las colimenses y a los colimenses que quieren trabajar, porque los colimenses son trabajadores y comprometidos, pero que les hacía falta esa oportunidad para poder lograr. Y me refería un poco al arranque de mi cuestionamiento, al espíritu del que surge Sembrando Vida, que es una transformación de los programas que había para el cuidado forestal, ¿no? Que también eran transferencias directas a gente que se comprometía a cuidar árboles que ya estaban ahí, ¿no? Aquí hay un planteamiento también de medio ambiente en las entrañas de este programa, según entiendo, ¿no? Es un programa que combina muchos temas, porque lo que se pide a quienes son beneficiarios del mismo es que en estas 2,5 hectáreas que registran, ellos tienen que cultivar árboles maderables, frutales y hortalizas o milpas, pero las milpas entendidas como hortalizas, no solo como el maíz, con el objetivo de que ellos puedan generar un ingreso a corto plazo con las hortalizas, a mediano plazo con los frutales y a largo plazo con los maderables. Y por supuesto que esto lleva implícito muchos objetivos. Uno, la reforestación, el cuidado del medio ambiente. Otro, garantizar la producción sin agroquímicos. Todos ellos están recibiendo capacitación constante por parte de los técnicos para utilizar fertilizantes orgánicos. Otro que tiene que ver con el trabajo en comunidad. Parte de las reglas les piden que se estén integrados en estas comunidades de aprendizaje campesino, con la intención de que trabajen en comunidad y que podamos poco a poco regresar a estas iniciativas del cooperativismo para que ellos puedan instalarse como una cooperativa y para que los recursos que estén generando en comunidad, pues algunos de ellos los puedan reinvertir para darle valor agregado a sus productos y generar esta cadena de beneficios, este círculo virtuoso entre el sector productivo de nuestro estado. Oye, entonces ya nada más para reiterar esto, ¿qué le dirías a la gente que cree que es dinero regalado a gente que no hace nada? Insisto en que es una inversión, en que la gente que son beneficiarios de los diferentes programas, los programas implican darles la oportunidad que todo mundo les había negado para poder trabajar en lo que a cada uno de ellos les gusta, a cada uno de ellos les motiva. Y también insisto en que es una manera de reactivar la economía de abajo para arriba.
cuando una campesina, por ejemplo, recibe su programa Sembrando Vida, pues no se lleva el dinero a los bancos en las Islas Caimán, en donde solían llevárselos o los políticos corruptos o las empresas transnacionales que se beneficiaban de los recursos de los mexicanos. Lo que hacen es gastárselo en lo que necesiten. Y cuando un campesino tiene dinero en la bolsa, gasta en lo que requiere. Compra los zapatos de sus hijos, o compra el sillón que les hacía falta, o construyen la cocinita que les hacía falta, y entonces contratan un albañil, le consumen a la ferretería, le consumen a la zapatería, le consumen a la mueblería, y comienzan con esta generación de la economía de abajo para arriba, que yo por eso insisto en que es un círculo virtuoso. Cuando a los campesinos, a las campesinas les va bien, nos va bien a todos. Y esa historia la tenemos bastante masticada y comprobada en el estado de Colima. Cuando a los campesinos de Tecomán con el limón les iba bien, porque producían adecuadamente y se respetaba lo que valía su producto, entonces Tecomán era el municipio más rico del estado. Cuando se abandonó el campo, cuando se le volteó la cara a los productores tecomenses, entonces Tecomán se fue convirtiendo en el municipio más pobre y después en el municipio más inseguro del estado. Entonces creo que la regla es básica, es invirtamos en quienes sí quieren trabajar su tierra para que la economía se mueva de abajo para arriba, y eso es lo que se está haciendo con Sembrando Vida, y eso es lo que se está haciendo con muchos programas del gobierno de México. Delegada, estoy ya sobre el tiempo, pero tengo un par de preguntas que yo te quiero hacer y también que el auditorio nos hace. Nos dice Griselda Hernández: buenos días, mi hijo no puede acceder a la beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro, ¿quién puede apoyarnos? La plataforma de becas no le habilita esa beca. Gracias, dice. Para la beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro, las instituciones educativas públicas tienen algunas claves que son las que les otorgan a estos jóvenes para que puedan acceder a la plataforma. Entonces tiene que acudir a la dirección de su plantel educativo para que le puedan informar qué claves son las de su plantel y que pueda acceder al registro de esta beca. Ok, si tuviera algún problema con el plantel educativo o la que le dan de todas maneras no funciona, ¿en la delegación se le puede ayudar? Sí, por supuesto, nosotros estamos para servirles en la delegación y directamente en la coordinación del programa de becas Benito Juárez. A ver, eso es muy importante, Miguel. Cualquier inquietud que llegue con ustedes, ojalá que nos la puedan hacer llegar, porque una de las facultades específicas que tenemos como delegados es precisamente supervisar y coadyuvar en el ejercicio de los programas que dependan de todas las representaciones del gobierno de México en el estado de Colima. Entonces, la gente debe saber que Indira tiene una aliada para asesorarles, para darles la información, para orientarles y para buscar que se resuelvan los temas que se planteen en cada una de estas representaciones. ¿Algún número de teléfono de la delegación? O si quieres nos lo pasas después, o si lo tienes sí, de memoria. te lo hago llegar. Ah, perfecto. Ya por último, no me puedo despedir sin preguntarte. El presidente de la República el día de ayer pues marca los tiempos, que no son los tiempos legales, pero que son los tiempos que él ha definido para sus colaboradores, y dice, pues terminando octubre, quien tenga alguna aspiración, no se van corridos, no se van mal, no se van mal vistos, se van bien vistos, porque puede haber gente que tenga pues un legítimo interés de representar a sus comunidades. Pues esto marca tiempos que te afecten, delegada. No, para nada. Yo estoy concentrada en lo que a mí me corresponde, que es dar resultados para que la cuarta transformación se consolide en el estado de Colima, y mi principal objetivo y propósito es ese, llevar a cabo todo lo que está dentro de mi responsabilidad, de los programas sociales, etcétera, y yo respeto en absoluto la postura del presidente. Me queda claro que además es algo que todos compartimos por convicción. Nadie queremos que se mezcle el gobierno con las decisiones políticas que se estarán tomando en los próximos meses, y respetando la postura del presidente, pues en su momento yo tomaré las decisiones que correspondan. ¿No se ha tomado esa decisión? No, todavía no se ha tomado esa decisión, pero en el momento que la tomemos, pues seremos transparentes con los colimenses y estaremos hablando de frente con ellos. Pues te agradezco mucho tu tiempo y la información compartida con el auditorio. Gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, Miguel. Un saludo para todas y todos. Indira Vizcaíno, delegada del Gobierno de México, que nos dice respeta en absoluto lo planteado por el presidente de México. Ella no ha tomado una
decisión en términos de lo político y lo electoral, y dice se compromete a anunciarlo con transparencia cuando así lo haga. Supongo que es tema a estas decisiones en los tiempos que están acelerando en lo político. A mí luego me llama la atención que pues hay muchos que sí están muy movidos, y luego veo unos jaloneos y una guerrita interna. Obviamente le tiran a quien va arriba, pero pues una guerrita interna que yo no entiendo cómo después lo van a hacer cuando ya sean partidos aliados y vayan a hacer campaña conjunto después de todo lo que se dijeron, ¿no? Quizás la apuesta es a matar o morir, pero ¿qué va a pasar? Pues si no tumban a quien va arriba y sí termina siendo candidata. Pero bueno, ya ando yo con mis reflexiones políticas. Desgraciadamente se me terminó el tiempo. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente jueves que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron